Hola, muy buenos días para todos. Para PwC Interaméricas es un honor tenerlos en el webcast presentación de la declaración de precios de transferencia en la oficina virtual. El día de hoy nos acompaña Milton Rivera, quien es el director de Impuestos Ilegal y Precios de Transferencia en PwC Honduras. También nos acompaña Lorena Cerón, quien es gerente senior de Impuestos Ilegal y Precios de Transferencia en PwC Honduras. Tenemos una participación especial desde Costa Rica con Carla Paiva, quien es Senior Manager del Departamento de Precios y Transferencia en PwC Costa Rica, y Alexandra Ventura, quien es asociada en el Departamento de Impuestos Ilegal de PwC Honduras. Le cedemos la palabra a Milton, quien estará encargado de dar la presentación. Muchas gracias, Nayo. Veo el listado de asistentes y veo, bueno, leo muchos nombres conocidos tanto de Honduras como de la región. Aquí esta mañana queremos hacer una breve reseña o resumen de lo que es la nueva declaración informativa de precios de transferencia a través del CISAR o del Sistema Oficina Virtual del Fisco para todos nosotros. No pretendemos que sea, digamos, un monólogo, sino que quizás al final podamos interactuar un poco a través de ciertas preguntas que puedan salir a la palestra derivado de lo que vayamos conversando en la mañana. ¿Verdad? Entonces, si me ayudan con la presentación. Bueno, aquí en la agenda hay generalidades de precios de transferencia que muy probablemente todos los asistentes que estamos aquí ya lo tenemos de conocimiento, un pequeño repaso nada más, y de ahí entrar en materia lo que es la oficina virtual y la declaración de precios de transferencia y cualquier otro tema que pueda surgir de la entrada en vigencia de la nueva declaración informativa a través del CISAR. ¿Verdad? Bueno, ya todos conocemos las generalidades de precios de transferencia. Lo que buscamos con precios de transferencia es realmente que las transacciones con partes relacionadas se den a valor de mercado, se cumpla con el principio de libre y plena competencia, ¿verdad? Eso es lo relevante. Y en el ámbito de aplicación para efectos de Honduras, aquí es todas las compañías que tengan transacciones con relacionadas tanto locales como extranjeras o entidades en zona libre requieren de hacer un análisis de precios de transferencia si cumplen ciertas características o ciertos requisitos mínimos que establece la norma para efectos de esto. Y esos requisitos mínimos serían que hay un pequeño contribuyente, si es un pequeño contribuyente, no sé, perdón, alguien de los participantes está diciendo que no se mira nada en la pantalla. Eh, Milton, te confirmo que yo sí puedo verla. ok, perfecto. Aquí también me confirman que pueden. Nada más un pequeño recordatorio para las personas. Sería ideal que se conecten desde la aplicación y no desde la versión web para que puedan tener acceso a todo. Perfecto, ¿verdad? Entonces, aquí lo decíamos, ¿verdad? Que lo relevante es que las transacciones sean equiparables para cumplir con ese principio de libre y plena competencia. Y más adelante, pues, en el ámbito de aplicación decíamos que para entidades en Honduras que tengan transacciones con relacionadas locales, internacionales y entidades en zona libre, o en algunos casos en países de baja o nula tributación que considere el fisco que deben de establecerse como parte relacionada. Sabemos que se nos origina la obligación de presentar una declaración informativa cuyo vencimiento es el 30 de abril, al igual que nuestra declaración de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Para aquellas compañías que son categorizadas como pequeños contribuyentes que tengan transacciones relacionadas arriba de $1.000.000. Y en este caso, el pequeño contribuyente tiene que estar evaluando si un año sube o no sube el umbral, si tiene la obligación o no tiene la obligación, si debe dar de baja la obligación o no. Y a medianos y pequeños contribuyentes que desde $1 en adelante que tengan transacciones con partes relacionadas, deben de evaluarse estas transacciones, ¿verdad?
Transcurrido eso, viene y ahorita en el decreto 232, que esto nace en el decreto 232-2011 de la ley de precios de transferencia que todos conocemos, que se emitió en 2011, pero entró en vigencia en 2014, ¿no? Se establece ese parámetro y hemos ido ahí creciendo porque cuando inició era únicamente con transacciones relacionadas en el extranjero. En el reglamento lo habían incluido con transacciones correlacionadas dentro del país y eso fue ya de alguna forma refrendado, ratificado con entrada en vigencia del Código Tributario de 2017. ¿Verdad? Si me ayudas con la siguiente slide, por favor. Ahora, teniendo ya el parámetro de lo que nos establece la norma, de lo que tenemos que evaluar en las transacciones por parte relacionadas, eso lo tenemos que plasmar en la declaración informativa de precios. Y aquí vienen un montón de situaciones antes de entrar a la oficina virtual dentro de esas generalidades. Cuando veamos un poco de detalle algunas pantallas de la información que nos pide la declaración informativa de precios, nos pide información de métodos, rangos, comparables y otra información, que esto nace directamente del estudio de precios de transferencia. ¿Por qué hago esta aclaración antes de hablar un poquito de la oficina virtual? Porque muchas compañías hemos escuchado de que no requerimos hacer un estudio para efectos de presentar la declaración, pero ¿de dónde vamos a tomar los insumos para poder completar la declaración? Entonces, y algunos otros vienen y preguntan, ¿podemos hacer nosotros nuestro estudio algo interno? Definitivamente el estudio lo pueden hacer algo interno, lo pueden hacer con asesores como nosotros o como cualquiera otra firma que tenga un equipo y tenga acceso a la información necesaria para hacer los análisis que debemos realizar en la parte funcional y económica del estudio de precios para después trasladarlo a una declaración informativa de precios. Ahora bien, en la oficina virtual, ¿verdad? Allá en el acuerdo 236-2024, se establece la creación de la oficina virtual. Y creo yo que muchos de los que estamos aquí presentes hemos ya interactuado con esa oficina virtual, ¿verdad? Y esta oficina virtual se creó como el medio para que nosotros, como obligados tributarios, cumplamos con todas las obligaciones tributarias que tenemos, inclusive si han abierto ciertas ventanas para dar de baja ciertas circunstancias, para realizar ciertas peticiones, lo que facilita un poco la interacción entre el obligado tributario y el fisco a través del sistema. Pero también hemos podido observar que el sistema está integrando toda la información, lo cual no es malo, pero a veces se crean circunstancias. Y me voy a salir un poquito antes de entrar a precios. Los ejemplos que se han dado y que muy probablemente hemos experimentado con temas de declaraciones de impuestos sobre ventas, de declaraciones de retenciones, por ejemplo, usted provisiona o usted realiza el devengo, registra el crédito fiscal y sabe que una entidad le va a retener, pero la compañía vino y le hizo la constancia o le emitió la constancia de retención hasta el mes siguiente de la declaración. ¿Qué sucede? Como ellos no emitieron y no registraron esa constancia de retención y usted sí llevó a su crédito fiscal ese monto que le iban a retener, el fisco a través del CISAR inmediatamente le genera una obligación. Usted la puede aceptar, usted la puede rechazar. Donde le reconoce o donde le desconoce el crédito fiscal porque usted lo registró en diciembre, pero su proveedor o contraparte en esa transacción documentó la constancia de retención hasta febrero. Entonces le desconoce el crédito en su declaración de diciembre que se presentó en enero y se la reconoce en la declaración de febrero que se presentó en marzo. Entonces, en un mes le toca pagar y en el otro mes ya no, y hay que ir teniendo esa secuencia o poder alzar la voz en tiempo con el fisco para corregir cualquier situación. ¿A qué vamos con esto? Que hay que tener tacto, porque si bien es cierto, esta es una declaración informativa de precios de transferencia, donde nosotros damos a conocer nuestras transacciones con partes relacionadas y cómo hemos analizado para indicar que están dentro o no de rango de mercado.
el fisco ha ido, trabajó bien en el formato de la declaración, donde hace ciertas preguntas que se van desplegando y que nos pueden a nosotros en algún momento conectar con la declaración de impuestos sobre la renta o cualquier otra, ¿verdad? Entonces, esto sí se va dando aquí y en el anexo 1 de este acuerdo se establece lo de la declaración informativa de precios. Si me ayudan con lo siguiente, por favor. Sí, algunos participantes nos están comunicando que tienen problemas para poder ver la presentación, así que la vamos a volver a subir súper rápido aquí. Un segundo, Alexandra. ¿Me pueden confirmar en el chat si ya la pueden ver, por favor? Sí, ya. Perfecto. Podemos seguir, Milton. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, creo que me escucharon lo anterior y ahorita vamos a ir viendo algunas pantallas. En algunas nos vamos a detener un poquito más que en algunas otras con respecto a lo que hemos estado experimentando en la declaración de precios de transferencia, ¿verdad? Si me ayuda con la siguiente. Ok, ok. Aquí en la parte introductoria de la declaración de precios le vamos a ceder la palabra a Alexandra Ventura de nuestro equipo para que les explique un poco la disponibilidad o no de la declaración de precios y por qué es importante revisarlo ahorita que estamos en tiempo y no llegar a horas antes o en la fecha de cumplimiento. Buenos días a todos y qué gusto poder tenerlos el día de hoy con nosotros. Y esta parte de la declaración sí me gustaría como aclararla o darle la importancia debido a que hemos tenido algunos casos o se nos ha informado el hecho de que a veces aparece que el formulario no está disponible como tal, ¿ok? En estos casos hay que fijarnos si la declaración que les aparece de precios de transferencia es una declaración determinativa de TP o una declaración informativa, ¿ok? Es importante mencionar que la declaración de precios de transferencia es meramente informativa. Esa es la razón por la cual cuando a ustedes les aparece que la declaración original determinativa de TP no está disponible, es por eso. Es meramente por eso y en esos casos es importante reportarlo ante el SAR, ¿verdad? Para que les eliminen ese formulario porque no es el que deben de llenar. Para que a ustedes les aparezca el formulario correcto, ustedes deben de entrar a la parte de declaraciones, ir a la sección donde dice declaraciones eventuales. Ahí a ustedes les va a aparecer una pequeña parte que dice buscador y ustedes colocan la declaración de precios de transferencia, que sería en este caso la 545, la abren y automáticamente desde esa parte pueden empezar a llenarlo o pueden volver a declaraciones pendientes y a ustedes ya les aparecería el formulario de precios de transferencia informativo como tal. ¿Okay? Entonces, eso es importante revisarlo desde ahorita por el hecho de que el sistema es nuevo, aún pueda que algunos deban de revisar el hecho si tienen disponibilidad o cómo va a reaccionar la plataforma en esta situación. Entonces, en caso que no les aparezca, aún haciendo estos pasos, es importante reportarlo ante el Servicio de Administración de Rentas. Y bueno, aquí está lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que en caso que le tengan que dar de alta o les aparezca como tal la información determinativa, ustedes la tienen que reportar. Y ahora vamos nuevamente con Milton, ¿verdad? Hablar un poco sobre los nuevos requerimientos de información que tiene la plataforma. Sí, aquí tal vez vamos a ir pasando algunos slides para ir familiarizándonos un poco con los nuevos requerimientos que encontramos en la declaración informativa de precios. Como bien les decía Alexandra, es importante revisar ahorita si ya tenemos acceso, si nos lo está generando como determinativa o como informativa para levantar la mano con tiempo, ¿ya?
hay algunos cambios generales. Si quieres pasamos a la siguiente, Mina, por favor. Ahora, para agregar una transacción entre las partes vinculadas, debemos seleccionar añadir precios de transferencia. Esa es quizás alguna novedad, no tan relevante como algunas otras, ¿verdad? Esto nos da acceso a una pantalla donde debemos de detallar el tipo de operación, el código del país, la actividad económica de la parte vinculada, el tipo de relación, la moneda, el monto de la operación de la empresa. Entonces aquí ya tenemos que ir viendo nosotros tener una visión más amplia de eh, qué es lo que hemos posteado para que también esté bien relacionado con nuestra declaración de renta, porque lógicamente, como en las otras experiencias se ha ido entrelazando información de un contribuyente con otro, ¿verdad? ¿Qué pasa si aquí tenemos transacciones con contribuyentes que son relacionadas locales y que por alguna razón no estamos divulgando, no estamos considerando? Tenemos que ver, porque en muchos casos hacemos un análisis, digamos, superficial y decimos es que esa cuenta o esa transacción no tiene efecto en ingreso, costo y gasto, que es lo que se evalúa para efectos de precios de transferencia, y simplemente pasa por balance o por una cuenta control, denominémoslo así. Pero ahí tenemos que tener tacto y mejor evaluarlo con el asesor que tenemos en ese momento para ver si efectivamente es una transacción que requiere o no de un análisis de precios de transferencia, porque también está posteándose esa información en las otras declaraciones de renta, y acordémonos que el sistema ahora en oficina virtual integra todo de alguna forma. No sabemos porque no ha emitido un manual como tal de esta declaración en fisco, y probablemente la prueba piloto se da después del 30 de abril para ver si se genera o no una paralela, una diferencia, un comunicado, ¿verdad? Como en las otras, ¿verdad? Seguimos. Dependiendo del tipo de la operación que tenemos con el contribuyente, nos va haciendo diferentes requerimientos, ¿verdad? Y algunos de estos nuevos requerimientos son más comunes entre las cuentas intercompany, son estas cuentas corrientes, ¿verdad? Nos pide la actividad económica de la parte vinculada y la naturaleza de la operación. Entonces, probablemente antes no nos hacía esa pregunta, pero es importante tener en cuenta la actividad económica de la parte vinculada. ¿Y cómo lo voy atando aquí? Como les decía, como se han venido concatenando cada situación en la plataforma de la oficina virtual, yo podría preguntarme, como no hay un manual todavía, pero ¿qué es lo que puedo buscar? ¿Realmente la actividad económica de esa entidad tiene mucha relación con la otra entidad? ¿Hace sentido desde el punto de vista de la esencia económica o del principio de realidad económica que existe esa transacción entre esta relacionada y entre esta otra relacionada, ¿verdad? Eso es lo que se busca probablemente, no desde el punto de vista de precios, porque probablemente el análisis económico que se haga en la transacción va a indicar que está a valor de mercado, que se cumple con lo mismo, que que está bien la rentabilidad para efectos de fiscalidad internacional, inclusive para la tarifa de retención que vamos a aplicar si estamos hablando de un servicio. Ahora, puede el fisco, por otro lado, decir, pero ¿realmente era necesario para producir la renta gravable o no? Etcétera. Todo ese tipo de cosas que hay que irlas evaluando, porque probablemente en un futuro se van a interconectar. En el reembolso de gastos ya no pide el método en el que se analizó la transacción, pero sí está pidiendo la actividad económica de la parte vinculada. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? A lo que les decía. Está tratando probablemente de entender la esencia en esa transacción y en ese sentido. Intereses. En intereses es bien importante. Ok, aquí es importante porque con intereses vienen y solicitan el detalle de financiamiento, la naturaleza de la operación, la confirmación de la tasa, si es a largo o mediano plazo, la periodicidad, confirmar si se cuenta con una garantía o no, el tipo de documento. Y aquí generan un montón de preguntas, ¿verdad? Usualmente en una transacción normal
nosotros no pedimos o no tenemos una garantía, y yéndonos al punto de la garantía. Pero quizás hay instituciones que sí requieren garantías, como si nosotros pedimos una línea de crédito a una institución financiera, al 98% de las personas nos va a pedir una garantía fiduciaria o hipotecaria para efectos de desembolsar o de autorizar una línea de crédito. Ahora, ¿da ese mismo tratamiento una institución financiera a una parte relacionada de ellos? ¿Sí o no? Probablemente por ahí surge la pregunta de, ahora, ¿por qué piden una garantía? ¿Verdad? Eh, si es a corto o largo plazo, es para entender realmente si estamos cobrando un interés desde el inicio, si hay un periodo de gracia o no, y realmente cuál es el objetivo de ese financiamiento, o simplemente es una cuenta revolvente que tenemos por ahí que pueda tener un efecto en nuestra renta neta agravable para el periodo, ¿verdad? El documento que respalda la operación, siempre hemos tenido nosotros que realmente las transacciones con partes relacionadas y de este tipo deben estar documentados, son parte del file o del defense file en una eventual revisión por parte del fisco, pero antes no teníamos que divulgar nosotros si teníamos o no un contrato. Entonces ahora nos está mandando a pensar, ¿realmente tenemos un contrato de financiamiento con la parte relacionada que originó ese financiamiento o no lo tenemos? ¿Cómo lo vamos a documentar? Etcétera. Milton, aquí es importante mencionar que ahora en esta declaración los intereses y el financiamiento se miran por separado. Es decir, antes usted seleccionaba el financiamiento y en esa misma información, por decirlo así, o en esa misma transacción, indicaba cuáles eran los intereses del periodo y analizaba la transacción como tal. Ahora existen dos líneas, por decirlo así, en donde usted sí obtuvo financiamiento durante el periodo que está reportando en la declaración, entonces tiene que considerarlo. Y para aquellas empresas que son las pequeñas empresas, por decirlo así, si el financiamiento, ese monto que se está otorgando durante el año podría entrar dentro del umbral para que usted pueda optar a presentar la declaración de ETP. Y por aparte se está analizando lo que es en sí el interés, ya sea pagado o recibido como una transacción por separada. Esto es para que lo tengan en cuenta, porque la parte del financiamiento no se hace un análisis como tal, sino que es meramente informativa. Usted indica que se está recibiendo o que está otorgando, cuáles son las condiciones en las que se está dando, pero no la moneda en la que se hizo la transacción. No obstante, no se analiza ninguna transacción, solo se informa que existe esta operación. Eso es más o menos para que tengamos una pintura general en el tema de financiamiento, ¿verdad? En el caso de venta de bienes, igual nos pide la actividad económica de la parte vinculada, la naturaleza de la operación, si es ingreso, egreso, pasivo o activo, y confirmar si se realizó un ajuste de comparabilidad y en caso que sí, que expliquemos el ajuste que fue y colocar el rango intercuartil. Aquí tal vez, Carla, si tienes un segundito y explicas un poco a dónde podría ir esa pregunta del ajuste de comparabilidad en la declaración. Claro que sí, Milton. Ok, buenos días. En el caso de ajustes de comparabilidad, básicamente se refiere a cuando tal vez alguno ha tenido algún caso, ¿verdad? Donde, por ejemplo, la compañía tiene unas cuentas por cobrar, unas cuentas por pagar, unos inventarios que difieren tal vez de las comparables que estamos seleccionando y tratamos de traer esas comparables a a mi situación, ¿verdad? Y hacerlo, valga la redundancia, pues más comparables. Entonces, este podría ser un caso de un ajuste, por lo general son cuentas de balance y las podríamos llamar eh, cuentas de ajuste de capital. Por ejemplo, también podemos tener ajustes de riesgo país. A veces este tipo de ajuste también se utiliza porque podemos estar en un país o tener una transacción con una empresa que está domiciliada en un sitio donde el riesgo país tiene una ponderación importante, ¿verdad? En el manejar del negocio.
Aquí tal vez, más allá de cuáles son los tipos de ajustes que podemos presentar, lo importante que tengamos claro aquí es que las administraciones tributarias no son no les gustan mucho los ajustes de comparabilidad, ¿verdad? Porque lo que dice, al final también las guías de la OCDE y los que estamos metidos en este tema de precios de transferencia es que cada vez que tú haces un ajuste, ¿verdad? Y le vas sumando ajustes y ajustes para hacerlo comparable, podrías llegar a la conclusión de decir, bueno, realmente no somos tan comparables como para ir a analizar de contra o hacer ese análisis, ¿verdad? Entonces, en la medida que usemos menos ajustes de comparabilidad, sería lo ideal, sería lo idóneo, pero si se diera el caso por un tema muy particular y tengamos que hacer ajustes, para volvernos comparables a otras empresas o a otras situaciones, pues debemos identificarlo, como bien decía Milton en esta sección, y también en el estudio de precios de transferencia, posteriormente debemos justificar el uso de estos ajustes, ¿verdad? No solamente aplicarlos y ya, sino que debemos hacer la justificación de los mismos. Gracias, Carlos. Perfecto. Ok, y igual en el tema de compra económica, en la compra de materia prima hay que entender la actividad económica en la parte vinculada, la naturaleza de la operación, igual, y también verificar que si se realizó un ajuste o no de comparabilidad. Entonces, ustedes van observando, las preguntas que hacen van un poquito más allá al hecho de que si cumplió o no cumplió con el rango necesario para efectos del principio de libre y plena competencia o de valor de mercado, sino que también estamos tratando de ver esencia en la transacción. Y por eso me preguntan a mí cuál es la actividad económica de la parte vinculada, para ver que realmente esa transacción tenga un sentido de negocio y lógicamente cumplamos con el equilibrio en materia tributaria de tributar lo que corresponda, ya sea en el país de donde se realiza la compra o de quién está realizando la compra. Lo mismo es en el tema de bienes terminados. En la venta de activos fijos, aquí pide la actividad económica igual de la parte vinculada, la naturaleza de la operación, el detalle de la mercancía o descripción del bien, el valor en libros y fecha de la compraventa, ¿verdad? Esto es quizá importante entender para ver si la venta del activo me genera a mí una ganancia de capital o no me genera una ganancia de capital, si mi giro principal realmente está orientado a la venta de activos fijos, que sea un tema de renta per se y no de ganancia de capital. Por eso es importante entender la actividad económica de la parte vinculada y el valor, lógicamente, esté a precio de mercado. Sí, recordemos que ahorita está todo en línea, ¿verdad? Entonces, toda la información que nosotros estamos ingresando en CISAR puede ser verificada y comparable. Entonces, aquí asumimos que lo que se está haciendo es un cruce de información entre lo que nosotros estamos reportando y por allá lo van a cruzar con que si existió una ganancia de capital, ¿verdad? Porque te están pidiendo el valor de la operación, inclusive la fecha de la transacción que se realizó, la compra o la venta del activo, y verificar de que si existió una ganancia de capital y que en efecto realizaste un pago de ganancia de capital, ¿verdad? Entonces, como vemos, hay más información un poco más explícita que podrían estar relacionando con otro tipo de impuestos y no solamente con lo que es impuesto sobre la renta. Gracias, Lorena. Sí, y también otros ingresos, ¿verdad? Actividad económica de parte vinculada, naturaleza de la operación y descripción del ingreso. Aquí es cualquier otro ingreso que estemos revisando o que estemos recibiendo, entonces habría que considerarlo y evaluarlo, cuál es el origen del mismo, y por eso está ahí abriendo esa ventana. Quizá nosotros hemos estado acostumbrados a manejar otros ingresos allá al momento de conciliar, si ese ingreso es grabado o no es grabado, etcétera, pero aquí también está pidiendo que se analice y que se despliegue dentro de la declaración informativa de precios. Servicios administrativos, aquí tenemos que tener una visión clara, ¿verdad? Actividad económica de la parte vinculada, volvemos a lo mismo.
¿Realmente quien me está prestando el servicio tiene la capacidad de prestarme ese servicio? ¿Por qué me está haciendo ese cargo? Y aquí lo vemos desde diferentes brackets. Desde el punto de vista de precios de transferencia, que el pago que realice esté dentro del valor de mercado. Dentro de retención o fiscalidad internacional, que esté aplicando yo la retención correcta. Y dentro del gasto deducible que sea necesario para producir la renta, pero acordémonos que aquí hay un punto que vincula más o que se adiciona al momento del gasto deducible si la relacionada en el extranjero es demostrar que el servicio fue efectivamente prestado. No solo si es necesario, ordinario, documentado del periodo para producir renta gravable, sino también que el servicio fue efectivamente prestado. Entonces, aquí todos podemos irnos a la creatividad y ver, me están cargando un servicio administrativo, pero realmente esa entidad no tiene personal, no tiene capacidad, etcétera, para prestarme ese servicio. Entonces, pueden estar atándolo desde allá, no solo desde el punto de vista de la información que estamos dando en la declaración jurada informativa de principio de transferencia. Sí, efectivamente, como indicó Milton, aquí esta parte de los servicios es importante considerar que la administración tributaria podría verificar la congruencia entre los conceptos que estamos nosotros utilizando acá en los servicios recibidos o prestados y el tipo de retención aplicado, ¿verdad? Como parte de sus procesos habituales de fiscalización, ¿verdad? Es decir, que si nosotros, por ejemplo, colocamos acá que es un servicio técnico, que en el momento de hacer el cruce con la declaración de retenciones y la DMR, efectivamente se haya aplicado la tasa de retención correspondiente para ese tipo de servicio. Ok, ingresos y egresos por licencias, patentes, activos intangibles, entonces igual me pide la actividad económica y la parte vinculada. Esto probablemente lo hemos visto mucho en temas de renta, ¿verdad? Donde realmente cuestionan o disputan o verifican, ¿verdad? Si realmente la licencia patente o el activo intangible que estamos pagando, aun y cuando esté a valor de mercado y aun y cuando estemos realizando la retención respectiva del 25% por ese ingreso de fuente hondureña que reciba actividad relacionada o no en el extranjero, es si realmente eso es necesario para producir la renta en Honduras. Entonces, aquí volvemos a lo que tal vez trataba de decir yo y ha sido muy repetitivo durante estos minutos que hemos estado conversando al inicio. No solo es el hecho de que estemos cumpliendo o no con el valor de mercado en la transacción, sino para dónde lleva esta plataforma a conectarse con temas de renta. Y me está pidiendo desplegame esto, realmente esta entidad tiene o no licencias, patentes y activos intangibles, por qué se da la operación, quién es el titular como tal de ese activo intangible y descripción del criterio del cálculo de la regalía. ¿Por qué? Porque en algunos casos han dicho, hey, te reconozco que la regalía está bien, la tenés que pagar, pero no en ese porcentaje. Te reconozco que eso lo debería hacer y volvemos, no para efectos de retención y para efectos de precios de transferencia, sino para efectos de deducción del gasto, sino que te reconozco que de esa regalía que pagas solo te correspondería el 50% o el tanto porcentaje. Entonces, por ahí va y tenemos que darle el análisis antes de postear cualquier información. Uno de los nuevos segmentos, ¿verdad?, que tenemos en la declaración es el cobro y pago de dividendos o de utilidades. Anteriormente no se declaraba o no se tenía la costumbre de declarar lo que eran dividendos. Sin embargo, ahora ya se está solicitando esta parte en la declaración como tal. Hace poco pues tuvimos unas interacciones con el equipo de Servicio de Administración de Rentas y ellos nos han confirmado, ¿verdad?, que de ahora en adelante sí es un tipo de transacción que debemos de declarar como tal, ya sea
nacional, internacional, es una parte que sí debe ir y en caso de una fiscalización sí se estaría tomando en consideración el que no esté considerando dentro de la declaración de TP. Y ahora vamos un poco más sobre la sección B de la declaración de precios de transferencia. Siempre pide información general sobre el contribuyente, ¿verdad? ¿Cuál es la actividad del declarante, ya sea distribución, manufactura, servicios? Y aquí sigue siendo una opción desplegable que le da todas las opciones que usted se pueda identificar, ¿no? El resultado operativo, ya sea positivo o negativo, eso se mantiene igual que la declaración anterior. Si tuvo un ajuste de precios de transferencia a los ingresos o a las deducciones, eso igual se mantiene, es algo que hemos manejado anteriormente, ¿no? Lo que sí es nuevo en este caso, bueno, y ya hace la pregunta de reestructuración empresarial, perdón, aquí solo da dos opciones, sí y no, y si pone no, ya deja de hacer más preguntas, y si dice que sí, creo que se le abre una adicional, pero eso es dependiendo de cada compañía, ¿no? Y luego ya abre las opciones de lo que es información del grupo económico. Ok, en este caso da un menú desplegable que da dos opciones, sí o no. En principio, uno entendería que la consulta va orientada a si usted es parte de un grupo económico o no. Sin embargo, hemos tenido también algunas conversaciones con el Servicio de Administración de Rentas y nos han confirmado que después se emitirá tal vez un comunicado, ¿verdad? Y para el próximo ejercicio fiscal también haya un cambio en esta declaración, pero que esto va más orientado para el reporte país por país. En este caso, si la entidad reportante o la entidad es parte de un grupo multinacional que no reporta o no presenta el reporte país por país, en principio la respuesta debería ser no, de acuerdo a lo que ellos nos han comentado. Esto es algo que también ustedes pueden consultar directamente con ellos, ¿no? Para tener su respaldo, ya sea por correo. En caso que usted, bueno, su compañía forme parte de un grupo multinacional que sí presente el reporte país por país, ahí le hace una serie de consultas. Le pregunta quién es la entidad reportante de este informe. Les pregunta también de qué país es la entidad informante, que esa información que como compañía se debe consultar directamente con la casa matriz, ¿verdad? Porque puede que incluso la casa matriz no esté obligada a presentar dicho reporte, sino que tengan una matriz subrogada. Entonces, en este caso, se pone el nombre de la matriz subrogada y el país al que pertenece, ¿no? Y así sucesivamente con las respuestas de este segmento. Al final le hace la misma pregunta, ¿verdad? De si tiene un sitio web, usted le pone que sí, se le abre un menú también, bueno, una opción abierta a que usted pegue la página de su compañía y al final hace la misma pregunta de si usted, cuál es el número de empleados de su compañía como tal. Eso es algo que también se mantiene de la declaración pasada. Aquí tal vez es relevante ratificar lo que decía Alexandra en esta sección B, porque la mayoría de las compañías, probablemente en un gran alto porcentaje, forman parte de que analizan transacciones con partes relacionadas, se podría decir que forman parte de un grupo económico. Sin embargo, si contestamos que sí, en esa parte se despliega la información del country by country, y como no es una opción de pregunta abierta, sino que seleccionar la opción de respuesta, no podemos decir que no nos aplica el country by country o que no lo presentamos. Entonces, lo que indicó el equipo de precios de transferencia y fiscalidad internacional del Servicio de Administración de Rentas es, es algo que ahorita que estamos repasando y que estamos poniendo en práctica la plataforma, hemos identificado que no hicimos esa aclaración y que lo vamos a probablemente realizar para el siguiente periodo. Entonces, ahorita deberíamos de responder que no, pero también Alexandra decía, aquí es importante que nosotros busquemos la forma de respaldarnos. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar en una situación que digan, sí, pero la pregunta era clara y tú tenías que contestar si eras parte o no de un grupo económico. Y entonces puede ser tan, digamos,
diametralmente extenso, es decir, pusiste que no, entonces estás dando información falsa o inexacta y eso puede derivar en una sanción por allá. Aunque nosotros lo estamos haciendo porque después lo que tenemos que contestar es no y no nos da esa opción. Entonces aquí, y eso sí, hemos visto bastante actividad positiva por parte del equipo de precios de transferencia y fiscalidad internacional del fisco, que son bien abiertos a apoyar y atender la consulta. Entonces, si tenemos ese tipo de situación y podemos comunicarnos con ellos, yo creería que ellos les van a responder el correo electrónico y eso les sirve a usted de respaldo, porque se puede dar esa situación, básicamente, ¿verdad? Y aquí, luego de ese repaso general de ciertas cosas importantes y novedosas que hemos visto en la declaración, pues lo que ya conocemos que son las sanciones, ¿verdad? Y ahorita atábamos lo que les decía del grupo económico no a aportar o no aportar datos o falsos. Realmente yo no estoy aportando un dato falso o no estoy aportando un dato falso. Y a veces cuando tenemos estos sistemas sí son muy buenos porque se integran y nos dan información por parte del revisor en el fisco, pero también se limita mucho a veces y no podemos nosotros aclarar cualquier cosa que necesitemos aclarar, ¿verdad? Eh, y eso puede derivar en cualquier sanción. Ahorita lo importante es trabajar la declaración con tiempo para presentarla el 30 de abril o antes con ese cumplimiento y evitarnos las sanciones mínimas que hay de $10,000 y después cualquier otra que pueda surgir por el tema de precios de transferencia. Que esas ustedes ya las conocen, más lo que puede salir de cualquier ajuste, ¿verdad? Que ya los hemos visto acá, han habido sanciones de los $10,000, también han existido sanciones donde han determinado ellos que el análisis de la transacción no ha sido el correcto y que debería de aplicar otro análisis y que existía una diferencia y que por tanto requería un ajuste, ¿verdad? Algunas personas sí han hecho su autoajuste y lo han realizado, como ustedes bien lo han visto, en la conciliación de renta. No lo hacen dentro del periodo, pero lo hacen vía conciliación y pagan lo que correspondía en el periodo contributivo. Ese sería en general, digamos, este conversatorio sobre la declaración informativa de precios de transferencia. Sé que van a haber cosas todavía por ahí que nos podamos encontrar en el desarrollo de actividades, dependiendo también las transacciones que tengamos nosotros con nuestras relacionadas. Ahí quedamos nosotros abiertos para apoyarles a cualquier duda o consulta que tengan al respecto. Igual vamos a seguir monitoreando por ahí porque hemos visto que en efecto sí ya están emitiendo el manual de la declaración informativa, pero es un manual bastante general, ¿verdad? Donde no detallan varias preguntas que nos pueden surgir. Entonces ahorita quedamos abiertos a sus consultas y les vamos ayudando. Muchas gracias, Milton. Aquí tenemos una consulta que nos dice, si tengo una transacción en ambas monedas, ¿la debo declarar por separado o se puede consolidar por ser el mismo concepto? Ya que veo que el formulario tiene el cambio de moneda. No. Recordemos que ahorita este nuevo formato clasifica o se deben de reportar las transacciones por la naturaleza de la transacción, el tipo de la transacción, la parte vinculada y la moneda, por lo cual no es recomendable consolidarla y se tendrían que presentar por separado, aun y cuando sean la misma naturaleza. Muchas gracias, Lorena. Tenemos una pregunta adicional que dice, respecto a la actividad económica de la parte vinculada, ¿el sistema da un listado del cual se puede elegir o es un campo abierto? No, este es un campo abierto, usted la tiene que editar. Esta información básicamente lo tiene que manejar la administración de la empresa. Es una información que no manejan inclusive sus asesores de TP, ¿verdad? Información como ¿cómo se llama? Que se dedica a las partes relacionadas o si se presenta un country by country, en qué país se encuentra. Toda esa información tiene que ser administrada por ustedes mismos. Muchas gracias, Lorena. Bueno, en este caso, esas son
todas las preguntas que tenemos por el momento. Tenemos aquí los contactos, ¿verdad?, del equipo de PwC, que quedamos a sus órdenes para cualquier consulta adicional que puedan tener sobre el tema o cualquier servicio adicional que requieran. Y agradecemos mucho su tiempo y su atención durante el evento del día de hoy. Recuerden que van a poder ver la retransmisión de este webcast a través de nuestras redes sociales o en YouTube, @PwC Interaméricas. Agradecemos a nuestros panelistas y quedamos atentos a cualquier consulta que tengan. Muchas gracias. Muchísimas Todos un gracias. feliz día.